Bienvenidos. En este video utilizaremos la librería Axios para hacer una petición a una API REST que nos devolverá una estructura de datos en JSON. ¿Sí? La usaremos en React. En React, Axios permite hacer peticiones, como dice aquí, XML HTTP request. Lo primero que deberemos hacer es instalarla. En este caso, nosotros la instalaremos con esta orden npm install Axios. Este, es preferible hacer esta instalación desde la carpeta donde está el proyecto en la cual vamos a utilizar. Eh, Muchas veces o en ocasiones que la hacemos fuera de esta carpeta nos lleva a generar errores y no se encuentra la librería. Bueno, aquí tengo mi ventana de CMD. En mi carpeta de proyectos voy a proceder a crear el proyecto en el cual vamos a utilizar Axios. Y el proyecto así lo estoy nombrando como Axios. Este, Voy a detener el video y lo voy a reiniciar una vez que el proyecto haya terminado de ser creado, para ya simplemente abrirlo con el editor de Visual Studio Code y empezar a hacer las modificaciones pertinentes. Una vez que terminó de crearse el proyecto, pues tenemos que entrar a la carpeta y darle npm start para que se ejecute. Bueno, detuve un momento la grabación en lo que se ejecutaba. Una vez que se ejecuta el proyecto, en nuestro navegador se abre la página web, lo renderizado, lo que está renderizando. Vamos a utilizar el Visual Studio Code para hacer las modificaciones. Entonces aquí buscamos la carpeta, el folder de Axios de nuestro proyecto. Aquí está. Vamos a proceder a eliminar lo que no vamos a utilizar, como estas dos librerías. Y en el archivo index.js, que es el que ejecuta nuestra aplicación, vamos a borrar la parte donde se usan esas librerías, que es aquí en el import y en la parte final. ¿Sí? Salvamos y nos vamos a navegador, nos muestra error. Vamos a continuar eliminando lo que no vamos a ocupar. Nos vamos a componente principal, al app.js, y borramos todo lo que está en la div con el class name app. Es toda esa etiqueta de cabecera, header. Entonces borramos esto, dejamos la aplicación en limpio. Y nos vamos al navegador, vamos a ver una pantalla blanca. Entonces empezaremos por crear la carpeta donde vamos a guardar nuestros componentes, new folder, la cual se va a llamar componentes. Y aquí creamos un nuevo archivo, lista empleados, que este va a ser el componente a través del cual se haga la consulta a la API y se obtenga el archivo con JSON. Ok, ya está, lista empleados. Entonces iniciamos con la importación de la librería de React. Luego importaremos Axios.
A continuación vamos a crear la función de nuestro componente. Agregamos la cláusula de retorno. Por lo pronto vamos a agregar dentro de return un bloque div. Bueno, en esta función tendremos que hacer la consulta mediante Axios. Más de consulta, mediante Axios hacer la petición para recibir el archivo con los datos, el archivo JSON. Esos datos que recibamos los vamos a guardar en una variable de estado, en un hook. Por lo tanto, es necesario que agreguemos la librería que nos permite manejar hooks. Entonces le ponemos import y le ponemos con llaves. Aquí está. Pero también vamos a requerir de otra librería, que es esta librería, useEffect. Ok. Por lo pronto vamos a probar la inclusión de nuestro componente, así como está ahorita. Tenemos que primero exportarlo antes de poderlo implementar en el componente principal. Ahí ya lo estamos exportando con el nombre de lista empleados. A continuación vamos a abrir el componente principal y aquí vamos a incluir el componente que acabamos de desarrollar. Igual borramos esta etiqueta y le agregamos diagonal la slash aquí para que aquí termine. Guardamos nuestro proyecto y vamos al navegador. No hay ningún error. Parece hasta el momento que todo está correcto. Vamos a continuar con el desarrollo del componente que va a utilizar Axios para la consulta para traer los datos en JSON. Aquí vamos a crear una constante. Vamos a crear el hook donde vamos a guardar los datos que se traigan con JSON, una llamada a la API a través de Axios. Lo vamos a guardar en este hook, en empleados. Y esa va a ser la función que vamos a utilizar para guardarlos. Aunque aquí, perdón, falta incluir la librería
Oh, ya está aquí. Use state, perdón. Le agregamos hace rato. Y aquí le decimos que el dato inicial, el valor inicial de empleados es un array vacío. Vamos a utilizar a useEffect para dentro de esta función, de este método, hacer la llamada, hacer la petición a Axios. Aquí dentro vamos a declarar una función flecha. Aquí un detalle, cuando se invoque useEffect, si no ponemos como segundo parámetro un array vacío, esta función está constantemente ejecutándose y constantemente está trayendo los datos de Axios, a través de Axios de JSON. Bueno, dentro de esta función, esta constante obtener empleados que se almacena en ella, se guarda en ella una función flecha, aquí dentro es donde vamos a hacer la consulta a través de Axios. Pues primero creamos una constante para darle ahí, guardar ahí la dirección URL del sitio que nos va a devolver los datos con Node.js. De continuar, nada más vamos a comprobar que esta dirección, esta URL esté bien escrita. La vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro navegador. Ok, como vimos no trajo nada, si tiene un error en la escritura. Aquí es placeholder. Nos faltó aquí el punto com. Entonces me voy al navegador. Ahí está. Pues esta URL sí es correcta, que es la que ya escribimos. O ya almacenamos en la constante URL. Ahora sí hacemos la consulta.
¿sí? Nada más que hay un detalle, esta función tiene que ser asíncrona y aquí en la llamada tenemos que poner await para que se ejecute y no nos quede solamente como una promesa. Vamos a mandar a consola lo que traiga la consulta para ver. Para eso tenemos que, después de crear la función, invocarla para que se ejecute. ¿Sí? Salvamos. Ah, perdón. Aquí es con minúscula. Ese era el detalle. Bueno, en el console log no estoy aquí, tenemos que ponerle que mande lo que te traiga de la consulta. Salvamos. Y aquí está. ¿Sí? Lo que tiene result son estas propiedades. Tiene una propiedad config, una data, headers. Esta data es la que tiene la información que a nosotros nos interesa. Entonces es la propiedad data. Por lo tanto, aquí le vamos a poner punto data, que es lo que nos interesa. Borramos esto, volvemos a cargar y aquí está. ¿Sí? Eso es, ya está la consulta realizándose. Bueno, entonces voy a poner como comentario console log y ahora sí voy a guardar los resultados en la variable, en el hook empleados mediante la función setLista empleados. ¿Está? Ya recuperamos los datos y los guardamos aquí. ¿Sí? Perdón. Es result.data. ¿Sí? Pues este result data que ya vimos que son los datos de Node.js, a través de empleado los mandamos a través de lista, de la función set lista empleados los mandamos al hook empleados. Aquí dice result, le falta una T. Está marcando un error porque le falta una T aquí. Listo. Volvemos a cargar. Bueno, no podemos llamarlo así de esta manera, pero ya los datos están ahí. Ok,
Vamos a corregir el nombre de la función. Debe ser empleados y abajo es obtener empleados. Le faltaba la E. Que no afecta a nada, pero la idea es que sea el nombre, obtener empleados. Aquí todavía dentro del div vamos a darle salida a los datos obtuvimos en JSON, pero en forma de una tabla HTML. Los datos están en empleados. Vamos a agregarle un estilo a la div. Mediante CSS agregamos el class name, empleados. Vamos a agregar un H1, un título para... Antes de agregar la tabla, vamos a agregar un H1 que diga empleados. Y ahora sí agregamos la etiqueta table para iniciar la definición de la tabla en la cual vamos a almacenar los resultados. Vamos a agregarle un estilo a la tabla. Agregamos el atributo className. Deberemos crear un CSS que asignemos después al componente. Le vamos a poner tabla-empleados a la clase CSS. Y vamos a agregar el bloque de cabecera de la tabla mediante la etiqueta thead. Este bloque thead va a mantener los títulos de cada una de las columnas de la tabla. Y abajo con el tbody es el bloque que contiene las filas ya propiamente con los datos que queremos renderizar en la tabla. Agregamos un tr, la fila que va a contener los títulos de cada una de las columnas de la tabla. Y ese tr tenemos los ths, aquí no son td, como comúnmente las celdas de una fila son th porque son los headers, los encabezados de columna. Vamos a revisar los datos que estamos desplegando, los que están en el array de objetos. ¿Sí? Tenemos un atributo nombre. Eh, Vamos a abrir esto para ver cada uno de los atributos del objeto. Tenemos nombre, tenemos username, tenemos correo electrónico, teléfono y el website, el sitio web. Son los que vamos a desplegar, esos 5 datos. Entonces, la primera columna es el nombre del usuario. Nos vamos al final del renglón y presionamos Alt Shift flecha abajo para repetir la línea y el nombre de usuario. Igual Alt Shift flecha abajo. Ahí sería el correo electrónico. Ahora agregamos el teléfono. Y al final agregaremos el website, el sitio web.
Vamos a ver cómo se ve. Ahí está ya las, los títulos de las columnas de la tabla. Vamos a continuar agregándole estilo a, a esto. Vamos a crear, ahora vamos a agregar dentro del T-Body los datos que recuperamos y que están en empleados, en el hook empleados, que es, vuelvo a repetirles, es un array de objetos que se recibió a través de notación JSON. Entonces igual, agarramos aquí vamos a recorrer los elementos del hook. Por eso es que agregamos llaves, porque vamos a trabajar con, aquí vamos a agregar JavaScript. Agregamos el objeto empleados y vamos a usar la función map. La función map nos permite iterar en cada una de las filas de un array. Dentro de los paréntesis vamos a agregar una función flecha, que es la que se va a ejecutar en el map. Tenemos llaves para poner las sentencias de la función. Y empezamos con la cláusula return, que es, que es lo que va a regresar. Paréntesis. Y ahí agregamos un TR. En cada iteración vamos a agregar una fila a la tabla. O sea, agregamos una etiqueta HTML TR. ¿Sí? Entonces en cada iteración se agrega una nueva fila. No, van en una sola fila. Agregamos el TD, que es la columna. La columna, la celda, la primera celda de la fila. ¿Sí? Ponemos llaves porque vamos a sacar los datos mediante JavaScript. Y aquí nos hace falta pasarle a la función flecha un parámetro. ¿Sí? Vamos a escribir dentro del paréntesis de la función flecha empleado. Este identificador es una variable, ¿sí? En singular, empleado. En cada iteración, empleado va a tomar una fila. Entonces, en la primera iteración, empleado tendría la fila 0 del array empleados, ¿sí? Y la fila 0, pues es un objeto, ¿sí? Y para acceder a los atributos del objeto, vamos a usar empleado, punto, y el nombre del atributo. Entonces hay que corregir abajo en el TD, porque está mal escrito. Punto name, que es el nombre del atributo que vamos a darle salida ahí, el nombre. Vamos a ver cómo se ve. Un error, dice que una llave. Nos marca acá abajo que es un punto y coma. Vamos a revisar qué es lo que pasa. Ahí está. Déjenme ver. Ok, ese punto y coma no va. Ahora sí, continuamos. Ahí está, todo correcto. Agregamos las demás celdas, las demás celdas de la fila para los demás datos o atributos pues del objeto, que es el username, el correo electrónico, el teléfono,
y el sitio web, que es website. Vamos a ver acá. Ahí está, hay que abrir el objeto. Y ahí está, website. Salvamos y vemos. Ahí están ya los datos. Nos está marcando un error ahí. Nos está marcando un error. Vamos a limpiar. Vamos a recargar. Y ahí sigue estando el error. Ok, lo que dice es que cada hijo en la lista deberá tener una llave única, una propiedad llave única. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agregar a la etiqueta tr un atributo key y le vamos a asignar un valor único. Cada objeto, cada empleado tiene un campo único que es el campo ID, se lo vamos a poner como valor de ese atributo key, empleado.id. Sabemos que ese valor es único. Lo podríamos generar también nosotros con un hash o un timestamp, pero bueno, si ya está ahí, empleado ID, pues lo utilizamos. Volvemos a recargar y ya no está el error. Agregamos una nueva carpeta dentro de CRC, perdón, un nuevo folder, y ahí vamos a guardar los estilos. Entonces usaremos el mismo nombre que ya hemos usado en otros ejercicios, hojas de estilo, para este nombre de la carpeta. Y dentro de esa carpeta, ahora sí, creamos un nuevo archivo y le ponemos el nombre del componente al que se va a aplicar. Lista empleados.css. ¿Sí? Entonces, lista empleados se aplica a lista CSS a lista empleados JS, que es el componente. Y bueno, vamos a agregar un estilo para la div. Punto empleados. Agregamos las llaves y dentro todas las reglas CSS que deseamos que se apliquen. Primero vamos a definir el ancho mínimo de la tabla que deseamos, que sería 600 píxeles. Después la altura mínima, que serían 600 píxeles también. Vamos a agregarle que sea display flex para el acomodo del contenido de la tabla. Y centramos todo mediante la line y el justify. Justify content center. Y después vamos a decirle que todo esté orientado, está el flex direction que sea en forma de columna. Esto es para que el H1 quede arriba y abajo quede la tabla. Si no ponemos el flex direction, nos quedaría el H1 a la izquierda y a la derecha nos quedaría la tabla. Bueno, aquí no se ven los estilos porque no se han aplicado. Tenemos que asignar o importar en el componente los estilos. Entonces, esos hay que agregarlos al componente empleados. Al principio, arriba le decimos import y entre apóstrofes le damos la ruta donde está ubicado el archivo de estilos. Punto diagonal para salirnos de la carpeta de componentes y luego le damos la ruta, le decimos que entramos a la carpeta de hojas de estilos y de ahí el archivo lista empleados que tiene la extensión CSS. Y bueno, después de esto ya se debe ver, podemos verificar que ya está ahí aplicándose los estilos que ya hemos definido. Ahí está, la tabla ya nos aparece centrada. Pero aún nos falta
agregarle más presentación. Vamos a agregar un estilo para las celdas de los títulos, ¿sí? De la tabla. Entonces ponemos tabla empleados. Primero, estilos generales para la tabla, que serían los bordes. Que es esa tabla empleados. Se llama así, está verificando nada más el nombre de la tabla, el ID. No es el ID, el class name, perdón. Tabla empleados. Tenemos border de un píxel sólido. Y el color, vamos a poner un color no tan negro, el 1C, 1C, 1C. Y después vamos a decirle que los bordes de la tabla y de las celdas sea collapse para que no se vean como bordes dobles. Ahora sí, vamos a duplicar esto. Nada más por no escribir tabla empleados, ¿sí? Y estos estilos los vamos a aplicar a las celdas de encabezado, a los TH. Vamos a decirle que la alineación sea centrada en la celda de los títulos, que tenga un padding, una separación de 15 píxeles y de 5 píxeles. Los 15 píxeles serían para el top, el 5 para el right, y luego se repiten los 15 para el bottom y otra vez 5 para el left. Ahora vamos a agregarle el border, que es el mismo que ya definimos anteriormente. Por lo tanto, podemos copiarlos. Son los mismos bordes, el mismo estilo. Así se ve en este momento. La fila que tiene los encabezados de las columnas, los TH. Vamos a agregarle un color de fondo. Background color. Y va a ser azul. Y el color de la letra va a ser blanca para que resalte. White. Ahí está. Ya no nos falta darle estilo a las filas que integran el contenido de la tabla. Vamos a agregar una nueva regla CSS. Tabla empleados.th. TD, perdón. TD son las celdas que están dentro del T-body en las TR. Vamos a decirle que la alineación del texto sea izquierda, left. Vamos a agregar una separación de 5 píxeles nada más. Vamos a agregar un borde, el mismo que ya teníamos antes, entonces nada más lo copiamos. Y vamos a ver cómo se ve. Ahí está. ¿Sí? Ya nada más nos falta que cada tercer fila se vea diferente para que sea más fácil la lectura de los datos de la tabla. Entonces otra vez agregamos tabla empleados. Tenemos tr, dos puntos, nth,
child, y entre paréntesis le ponemos cuál fila, las impares, y esas van a tener un color de fondo. Vamos a poner RGB. Un color gris, como gris. Vamos a ver cómo se ve. Y ahí está. ¿Sí? Ya cada tercer fila se ve distinto el color de fondo y es más fácil leer el contenido de la tabla. Yo creo que vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a agregar un atributo font family y vamos a elegir el Gilt Sans. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve. Ustedes pueden elegir la letra que a ustedes más les guste. Y ahí está. Ya formateada la tabla con los datos que obtuvimos a través de Axios en una petición a una API REST y que se nos devolvió en notación JSON. Y con eso terminamos el ejercicio.